Amigos espectadores, de nuevo seguimos con nuestro ciclo de introducción a la Biblia. Último día hoy de este primer ciclo. Esperemos que el próximo curso podamos darle continuidad para satisfacer de alguna manera, no digo la gran expectación, pero sí el interés que ha despertado y los agradecimientos que nos llegan precisamente por haber tenido, nos dicen, el acierto de haber comenzado un ciclo que nos permita a todos acercarnos a este mundo, el mundo bíblico. La Biblia, comenzábamos diciendo de ella que era una biblioteca tan antigua que se había formado casi ahí en los momentos iniciales de la escritura de la humanidad, y desde entonces pues fue elaborándose poco a poco por medio de tradiciones orales, de tradiciones escritas, y todas ellas contadas pero reflexionadas, por lo tanto maduradas poco a poco, para que fueran recogiendo un fondo de lo que es el ser humano a nivel muy profundo. Ahí apareció Dios, y aparece desde el principio en estas tradiciones, en este tipo de literatura, y ese Dios que va cambiando, que tiene también su historia con nosotros y que nos lleva, nos conduce con mucha pedagogía al encuentro con el Dios del Nuevo Testamento, el Dios de Jesús al que nos asomábamos el último día. Vamos a seguir hoy también con este Nuevo Testamento, pero ya distinguiendo un poco dentro de él entre los distintos libros, tradiciones que tiene. Hoy nos vamos a centrar fundamentalmente en los evangelios. Los evangelios que nos hablan fundamentalmente de un Jesús. ¿Y por qué se centran en la figura de Jesús? Pues por ahí vamos a comenzar. Ya el otro día hablamos de que era el centro unificador. Hoy vamos a ir profundizando un poquitín ahí en esa mina a la que vamos a ir penetrando poco a poco, y en esa mina tan profunda que es la Biblia. Pues lo primero que nos decimos, ¿por qué ese empeño en tratar de despertarnos el interés por la figura de Jesús y tratar de que consigamos hacernos nosotros a nivel existencial esa pregunta: ¿quién es Jesús? Bueno, Jesús de Nazaret, podemos decir quién es a partir de los evangelios. Entonces, bueno, los evangelios, decíamos el otro día, que son textos que tienen un fundamento histórico, aunque no son narraciones estrictamente históricas como entendemos nosotros hoy, es decir, tienen un fundamento en la historia, pero son relatos de tipo teológico, ¿no? Entonces, bueno, pues acercándonos a los evangelios de una determinada manera, con una metodología precisa, podemos acercarnos a la figura histórica de Jesús. Es decir, bueno, pues podemos discriminar a partir de los textos lo que corresponde al Jesús de la historia, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién es Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret es un varón galileo del siglo I, cuyo nacimiento se nos relata en los evangelios de Mateo y de Lucas. Bueno, unos relatos estos de la infancia que tienen características muy peculiares, tienen muchos elementos teológicos detrás, son relatos que no coinciden estrictamente entre sí. Es un varón en cuya vida Dios irrumpe, cuya experiencia de Dios le pone en movimiento. El inicio de su vida pública está vinculado a Juan Bautista. Al Jesús de la historia también corresponde, bueno, pues un dirigirse a la población galilea, campesina, judía. Una cosa que es muy llamativa es que Jesús no fue a las ciudades importantes helenísticas de Galilea, que las había, es decir, no fue a Séforis ni fue a Tiberias. De esto no se nos narra nada en los evangelios, que eran ciudades, pues bueno, con un estilo de vida grecorromano. Jesús se dirigió a la población judía campesina, sobre todo esto. Jesús enseñó cómo es el reino, esta realidad que él llamó reino, que es, bueno, pues este mundo tal y como es imaginado por el Dios que él experimentaba como Padre. Jesús curó de enfermedades, Jesús expulsó demonios,
Jesús convocó en torno a él pues a un grupo de discípulos, a un grupo de 12, aunque bueno, pues también le siguieron otras muchas personas, le siguieron también mujeres. Su estilo de vida pues generó un conflicto importante tanto con el ámbito religioso de su tiempo, el judaísmo, como con el Imperio Romano, de tal manera que bueno, pues este conflicto fue a más hasta que bueno, pues fue crucificado, ¿no? Es muy posible que Jesús previera su propia muerte. Hay textos que vinculan a Jesús con el profetismo de Israel. Jesús conocía muy bien las Escrituras, sabía que el destino de los profetas, precisamente pues, por su fidelidad al proyecto de Dios, bueno, pues había acabado mal, con un conflicto histórico muy serio. Entonces Jesús pudo prever su final y bueno, pues afrontó la muerte en cruz, que era un tipo de muerte deshonrosa, ¿no? La muerte de un malhechor, bueno, pues afrontó su muerte con confianza, ¿no? Y bueno, pues lo que dicen los evangelios es que sus discípulos, aquí bueno, pues los relatos de torno a la tumba se mantienen muy vivos en los evangelios, muy fiel en la tradición. Las mujeres de su movimiento fueron a la tumba y allí bueno, pues hubo una experiencia de que Jesús estaba vivo, bueno, y esto fue lo que bueno, pues precipitó el movimiento posterior, ¿no? Bueno, estoy resumiendo mucho lo que podemos hablar de la historia de Jesús de Nazaret. Sí, ya nos has dicho un montón de cuestiones que enseguida hacen despertar un sinfín de interrogantes y de cosas que nos llevarían mucho rato ahora de debate y que espero que algún día podamos volver sobre ellas, ¿no? Pero de momento nos hablas de evangelios. Uh-huh. ¿Qué son los evangelios? Los evangelios son relatos que tienen un fundamento histórico porque dan cuenta de la vida de Jesús, pero son narraciones también teológicas, es decir, no transmiten la vida de Jesús de una manera neutral, sino que bueno, pues confiesan a Jesús como el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, bueno, serían estas narraciones de tipo biográfico que bueno, pues siguen con mayor o menor fidelidad los cuatro, porque bueno, pues no los cuatro evangelios son iguales, lo que eran las biografías antiguas, ¿no? Que bueno, pues eran las bios en griego y vita en latín, ¿no? Porque eran pues los grandes relatos biográficos de las grandes figuras, ¿no? Que comenzaban dando cuenta del nacimiento, que contaban las grandes hazañas de la vida del individuo en cuestión y acababan dando cuenta de la muerte. Entonces, bueno, este género, que era conocido en la antigüedad, pues tenía un elemento histórico porque siempre hablaban de gente que realmente había existido, pero también tenían bueno, pues un elemento de alabanza, ¿no? de ensalzar el honor de la persona en cuestión. Entonces, bueno, los evangelios estarían dentro de este tipo de literatura, ¿no? Hay quien habla de evangelios, Uh-huh. y a veces también escuchamos la expresión el evangelio de Jesús. ¿Cuándo hablamos de evangelios y cuándo hablamos de el evangelio de Jesús? Sí, el plural haría referencia a este tipo de relatos. Cuando hablamos en plural de los evangelios, bueno, pues hablamos de estas narraciones, que bueno, pues tenemos las 4 en el Nuevo Testamento. Por evangelio en singular lo que entendemos es, bueno, pues aquello que fue predicado por Jesús. Evangelio es en griego literalmente buena noticia. Entonces, bueno, todo lo que Jesús vino a decir, lo que enseñó, su modo de vivir, bueno, pues se entiende como buena noticia. Entonces, el evangelio de Jesús vendría a ser eso, pues la buena noticia por él anunciada, ¿no? Buenas noticias que tienen un elemento, es decir, tienen conexión con el judaísmo, porque bueno, las buenas noticias, esto aparece en el Antiguo Testamento, las buenas noticias de la salvación que llega a Israel, y también tiene conexión con el Imperio Romano. Es decir, en las fuentes antiguas grecorromanas se hace alusión a las buenas noticias como bueno, pues el nacimiento del emperador, la visita de un emperador a la ciudad. Entonces, bueno, lo que hace el Nuevo Testamento es reivindicar que la buena noticia es aquello que vino a anunciar Jesús de Nazaret, y el mismo Jesús de Nazaret es para los cristianos buena noticia. Y buena noticia porque nos visita alguien importante. Claro, Jesús
y en este sentido hay un elemento muy crítico en los evangelios precisamente cuando utilizan este término, porque para un romano la buena noticia era la visita del emperador o el nacimiento del emperador. Para los cristianos es Jesús de Nazaret crucificado por el imperio. Es decir, hay como dos poderes enfrentados, ¿no? El de la fuerza romana y el de la cruz de Jesús, ¿no? Entonces hay un elemento ahí que es religioso, pero que es también político y crítico, ¿no? Claro, porque en un país, cuando se anuncia una gran visita, la gente suele alegrarse, pues no sé si porque viene ese gran personaje, pero su venida trae consigo arreglos. Se arreglan carreteras, se limpian calles, se adornan no sé qué, se hace alguna obrita para que ese señor pueda inaugurar, o al menos podamos relacionar la existencia de esa obrita con este señor que viene a visitarnos. El caso de Jesús, ¿con qué lo relacionamos, esa buena noticia? Claro, Jesús de Nazaret, he dicho, ¿no?, que suscitó conflicto, es decir, suscitó sentimientos de amenaza en sectores de su población, sobre todo en las autoridades políticas y religiosas, pero suscitó enormes expectativas entre la población más sencilla, ¿no?, entre la población campesina. Es decir, lo que enseñaba Jesús y su manera de vivir, pues hizo surgir muchas esperanzas, ¿no?, en otra realidad alternativa a la que la gente estaba viviendo, que era, bueno, pues una situación nada fácil, ¿no? Jesús, pues, fíjate, todas las parábolas de la semilla que están narradas, bueno, en Marcos 4, ¿no?, que son, bueno, pues parábolas que invitan a la confianza a un Dios que está presente en la historia. Bueno, pues todo esto junto con, bueno, pues toda esta actividad sanadora que viene, pues, a hablarnos del empeño de Jesús por humanizar el mundo en el que vivió, las comidas de Jesús, es decir, Jesús una de las cosas que hizo fue comer con la gente. Bueno, pues su modo de vivir, su manera de incluir a la gente en su movimiento, la relación que mantuvo con la gente, bueno, pues todo esto, pues claro, era buena noticia. No era buena noticia que se construyera un teatro, ¿no?, en Nazaret, sino, bueno, pues estos vínculos relacionales, esperanzadores y que daban confianza, ¿no?, todos estos vínculos que Jesús, pues, creó con la gente de su entorno, ¿no?, y la experiencia del Dios que les transmitía, ¿no?, un Dios, pues, Padre en quien se puede confiar, y un Dios que quiere la vida buena para sus hijos, ¿no?, y sus hijas. O sea que la buena noticia estaría relacionada con el descubrimiento del significado que Jesús tiene para la vida del ser humano que lo descubre y que se encuentra con él. Sería fundamentalmente una experiencia existencial, ¿no? Eso es, existencial, y que tiene también una dimensión social. También. Es decir, de crear un mundo en el que, bueno, pues podamos todos vivir, ¿no?, bien, en el mejor sentido. Oye, ¿y por qué distinguimos de eso que soléis llamar vosotros los entendidos, de evangelios canónicos, de otros que no son canónicos y que en este momento no recuerdo cómo se llaman? ¿Cuál es el nombre de los no canónicos? Apócrifos. Apócrifos. Eso es. Vamos a grabarnos esa expresión, vamos a grabarnosla, apócrifos, porque por ahí yo escucho muchas veces cosas así como muy morbosas. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Sí. Cualquier libro que llamamos canónico es el libro que está dentro del canon, es decir, son los libros que la Iglesia, bueno, pues acepta como, bueno, pues que vienen de Dios, ¿no? Bueno, un proceso el de la creación del canon, que fue complejo, en esto no voy a entrar, ¿no? Entonces, los libros canónicos son y los evangelios canónicos son los 4 que tenemos en la Biblia. Además de estos evangelios canónicos, que son los que aceptamos, ¿no?, pues hay otros que son los que llamamos apócrifos. En general, los evangelios apócrifos son obras más tardías, en las cuales, bueno, pues la Iglesia desde periodos muy tempranos no se reconoció. Es decir, así como igual en otros años podemos hablar de este tema del canon, ¿no? Es decir, los 27 libros que aceptamos del Nuevo Testamento, algunos están aceptados desde el principio y sin ningún tipo de duda. Y este es el caso de los evangelios. Hay libros que van a bailar más en las listas de los aceptados y no,
pero desde Ireneo de Lyon ya, bueno, los evangelios son 4 y solamente 4 afirma, ¿no? Como 4 son los puntos cardinales, 4 son los elementos. Entonces, bueno, estos 4 evangelios canónicos son los que la Iglesia reconoce como los que más fielmente nos transmiten el rostro de Jesús. Los evangelios apócrifos, que bueno, pues hay mucha literatura en torno a ellos, muchos bestsellers, se ha pensado que la Iglesia pues ha tenido algún interés en ocultarlos. No hay ningún afán de ocultarlos, están publicados en editoriales cristianas, católicas. Entonces, bueno, son obras que tienen mucho interés, por otra parte, porque nos hablan de, bueno, de cómo evoluciona el cristianismo primitivo, de distintos sectores, de cómo, bueno, pues uno pues adivina un poquito por qué nos aceptan en el canon. Algunos son gnósticos, es decir, la tendencia gnóstica es aquella que subraya aspectos revelatorios, pero tienen menos conexión con la historia. Este sería, por ejemplo, el evangelio gnóstico de Tomás. Luego, bueno, pues hay un evangelio apócrifo que es el evangelio de Pedro, que es un relato de la pasión que tiene también cierto interés y que, bueno, que utilizamos incluso para estudiar el Nuevo Testamento. Bueno, entonces, bueno, esto sería un poquito, ¿no? Entonces son los evangelios que no entran a formar parte de la Biblia, que están publicados, que los utilizamos para trabajar y para entender cómo se desarrolla el cristianismo primitivo. O sea, que están publicados. Están publicados. Y se pueden leer. Se pueden leer. Y no desvelan ahí un poco el tinglao de un cristianismo construido a partir de los intereses de algún grupo que tenía muchos deseos de manejar la cultura y la política y el poder. No, es decir, una de las cosas que ha despertado morbo pues es todo el tema de María Magdalena, su relación con Jesús, pero bueno, pues lo que nos narran los evangelios apócrifos no es verosímil históricamente, es decir, son, como digo, relatos muy tardíos y que, bueno, pues que responden a realidades del movimiento cristiano primitivo, bueno, pues grupos que existían, pero que, bueno, se van alejando de lo que la Iglesia primitiva entiende como fidelidad al Evangelio de Jesús, ¿no? Este tema del gnosticismo es muy importante porque los gnósticos, bueno, pues subrayan mucho que los creyentes reciben revelaciones divinas solo para unos iniciados, por ejemplo, y no dan importancia a la ética, ¿no? Y en esto, bueno, pues la Iglesia discernió con buen criterio que, bueno, pues el Evangelio de Jesús no se puede entender al margen de la historia y no es algo para unos iniciados únicamente, sino que es decir, un mensaje universal para todos, ¿no? No solo para unos pocos elegidos. Sí, yo recuerdo que en filosofía estudiábamos también el gnosticismo como un movimiento que tuvo mucho que ver con el desarrollo de un sentido antimaterial, antisexual, anti todo lo que significara el mundo terreno, ¿no? Sería interesante también poder entretenernos, porque es otra vertiente muy curiosa que ha influido mucho en nuestra cultura, y que se nos ha achacado más a los cristianos, pero que seguramente son ellos los que más han influido en ese sentido de una visión negativa de lo material, del dinero, de lo que diríamos la producción, el sentido de la riqueza, el sentido de la sexualidad, todo ese sentido materialista que ellos despreciaban olímpicamente. Sería interesante. Ya estaban presentes en el origen del cristianismo. De manera germinal, es decir, hoy se entiende que el gnosticismo como movimiento hace aparición más tarde, pero en el periodo del Nuevo Testamento hay pequeñas semillas de lo que después parece que se desarrolla como gnosticismo. Esto, por ejemplo, aparece en la tradición de Juan. Las cartas de Juan, esto ya empieza a aparecer. Bien, vamos a volver porque de cuando en cuando aparecen cosas que enseguida nos despiertan tanto interés que nos iríamos rápidamente por otros vericuetos. Estamos hablando de evangelios. Dices tú que más que tratados tienen que ver más con biografías. Es decir, se trataría de hacer una presentación entonces de alguien, en este caso de Jesús. Los evangelios serían presentaciones que alguien tiene interés en hacer de Jesús para que lo conozcamos.
para que descubramos alguna vertiente tremendamente positiva y profunda de él, ¿no? En ese caso diríamos que no son imparciales. No son imparciales, ninguno evangelio es imparcial. Una idea importante para entender lo que son los evangelios es la de la memoria. Es decir, Jesús de Nazaret fue una persona que existió, que conoció a personas, a estos discípulos que fueron testigos visuales. Bueno, pues durante su vida evidentemente tuvieron experiencia directa de Jesús, y una vez que Jesús muere, bueno, pues sus enseñanzas, sus hechos se van recordando, ¿no? Entonces por eso aquí empieza el proceso de memoria, y cuando décadas después los evangelios se ponen por escrito, bueno, pues hacen nuevamente memoria de quién fue Jesús de Nazaret. Entonces esta doble vertiente que venimos manejando estas semanas en estas entrevistas de vuelta al pasado, es decir, a nuestro origen, que en este caso es Jesús, pero actualizado, es decir, quién fue Jesús y quién es para nosotros Jesús hoy. Entonces, los evangelios en buena medida son esto, ¿no? Es quién fue Jesús y quién es Jesús, ¿no? Y eso dentro de una comunidad, subrayabas también el otro día, de manera que se me quedó grabado como sorpresa el hincapié que hacías en que podemos hablar de autores, pero fundamentalmente detrás del nombre autor de un libro, fundamentalmente hay una comunidad. Y esa comunidad es la que tiene interés en presentar a Jesús de cara a sus miembros, ¿me entiendo? Claro, sí. No sabemos muy bien, es decir, quién se encarga de escribir, si hay una persona o hay un núcleo. El cuarto evangelio habla muchas veces en primera persona del plural, sí que se adivina en esta obra un grupo detrás, ¿no? Lo que en todo caso sí que ejerce enorme influencia son las situaciones históricas de la audiencia a la que se dirigen los evangelios, ¿no? Entonces, bueno, estas situaciones históricas, es decir, bueno, que esto también tiene varias vertientes, ¿no? Es, bueno, cuál es la composición social, por ejemplo, del grupo en el que y para el cual se escribe Marcos, ¿no? Quiénes son sus miembros, cuál es su origen étnico, cuál es su situación económica, con qué problemas se enfrenta en el mundo en el que está. Bueno, pues esta situación es la que condiciona la memoria que se hace de Jesús, ¿no? La que la que da forma a este recuerdo de Jesús, que al final es el Evangelio. Entonces hay fidelidad al pasado, pero bueno, pues libertad también a la hora de recordar, ¿no? Porque bueno, pues se trata de quién es Jesús también para nosotros hoy, ¿no? O sea que esa comunidad está viviendo, lógicamente, pues o en una ciudad, o en un país, o en una cultura, o en un idioma, pero en un ambiente distinto que le es propio a ella. Eso es. Por lo tanto, tendríamos que hacer también un pequeño hincapié en que no conviene mezclar un evangelio con otro, porque cada uno tiene su visión, su sentido de unidad y su intencionalidad para aplicarlo, ¿no?, a la situación en la que vive esa comunidad que escribe y para la que escribe. ¿Ah? Sí. Este tema es enormemente importante porque es algo que no solemos hacer, ¿no? Bueno, pues leemos un texto y no le damos importancia ni a qué evangelio pertenece, ni tampoco en qué parte del evangelio está un relato, ¿no? Es decir, entonces, bueno, pues conviene tener muchos aspectos en cuenta para entender bien. Entonces, efectivamente, no es lo mismo un texto de Marcos que un texto de Mateo, ¿no? El Evangelio de Marcos igual puedo aprovechar para explicar un poquito dónde y cuándo se compone cada uno. El Evangelio de Marcos, ya dijimos la semana pasada, que es el más antiguo de los cuatro, se compone en la década de los 70, se discute dónde, posiblemente los dos lugares donde más se sitúa es en la zona siro-palestina o bien en Roma. Incluso hay planteamientos de que tiene dos ediciones, una primero en esta región del norte de Palestina y luego una segunda en Roma. Es una comunidad que está sufriendo mucho y que está sufriendo persecución. El Evangelio de Mateo, que toma a Marcos como fuente, se compone una década más tarde, estamos ya en los años 80, en Antioquía de Siria. Es una comunidad
de composición mayoritariamente judía, aunque hay gentiles. La comunidad de Marcos, no, se me ha olvidado decir, la comunidad de Marcos es también mixta, hay muchos miembros gentiles, es decir, no son todos judíos. Bueno, entonces Mateo, Antioquía de Siria, década de los 80. Lucas, bueno, pues es 10 años más tarde, en torno a los años 90. También se discute dónde se compone Lucas. Algunos lo localizan en Roma, otros localizan la obra lucana en Asia Menor, en torno a Éfeso. En este caso, bueno, pues estamos otra vez ante una comunidad mayoritariamente gentil. Hay miembros judíos, pero no son la mayoría. Y por último, Juan. Juan es el que tiene un proceso de composición más largo y más complejo. Hay 2 ediciones de Juan. En Juan tenemos, Juan se merece un ciclo aparte, es complicado, ¿no? Juan tiene 2 conclusiones. La edición más temprana estaríamos en torno al año 100. La edición final estaríamos posiblemente en el año 110 en Asia Menor. La primera edición estaríamos también quizá en la zona siro-palestina, ¿no? Por tanto, bueno, pues vemos que el otro día decíamos, ¿no?, que el movimiento de Jesús rápidamente salta los límites de la tierra de Israel, y de esto son un vivo ejemplo los evangelios, ¿no?, que ninguno se compone, ninguno se escribe en la tierra de Jesús, sino ya todos se componen en la diáspora, algunos más cerca y otros ya pues más lejos, ¿no?, ya saltan al amplio Mediterráneo. Podría ser entonces que cada uno de estos evangelios sería algo así como una reflexión que una comunidad hace sobre la figura de Jesús, sobre el sentido de Jesús en su vida comunitaria y en la vida de cada uno de los miembros, incluso en la vida de la ciudad en la que ellos vivieran. Claro, y esa reflexión se va convirtiendo a base de madurar, profundizar y al mismo tiempo hacerse asequible a otros, una especie de catequesis para adultos. Sí, la expresión es válida, ¿no? De hecho, claro, Jesús de Nazaret es uno, ¿no? Antes he dicho que, bueno, pues Jesús es recordado de varias maneras, y aunque fue uno, después cada evangelio recuerda de él algunas cosas y enfatiza algunos aspectos, ¿no? Para Marcos, Jesús, aunque es muchas cosas, es sobre todo el Mesías, que es un Mesías que va a ser crucificado. Es decir, este es uno de los elementos centrales de Marcos, ¿no? Este mesianismo de la cruz, no un mesianismo glorioso. Mateo, va a subrayar más el aspecto de la enseñanza. Para Mateo, Jesús es maestro, ¿no? De hecho, bueno, pues el Evangelio de Mateo está estructurado en torno a 5 discursos, y los discursos por su propia naturaleza son enseñanzas, ¿no? Es decir, en Mateo Jesús enseña mucho, es rabí, es maestro, ¿no? Lucas va a destacar mucho el tema de la misericordia y del perdón de los pecados, ¿no? Es decir, nuevamente, bueno, pues es el mismo Jesús, pero Lucas va a subrayar esto mucho, ¿no? Va a ser un elemento importante en el Evangelio. Y un elemento que resalta mucho del Evangelio de Juan es Jesús como el Hijo enviado, ¿no? Este es un título cristológico muy importante en Juan, que tiene que ver con la confesión de divinidad, ¿no? En Juan Jesús es ya claramente Señor. Es la escena con la que tenemos en el capítulo 20, ¿no? Señor mío y Dios mío, que dice Tomás, ¿no? Jesús es Señor al que se le adora como Dios. Entonces esto, bueno, pues es la cristología del enviado. Entonces, bueno, pues cada uno tenemos 4 vidas de Jesús, 4 vidas que tienen elementos coincidentes entre sí, pero también 4 vidas en las que se resalta un aspecto, y esto tiene que ver con las situaciones comunitarias a las que se dirige. Tú subrayas sobre todo el sentido de la cruz, el sentido de la pasión, del dolor, del sufrimiento, de la experiencia del mal. En estos días anteriores también hablábamos del Antiguo Testamento, en donde el sentido de la violencia, ¿no?, de una historia humana en lo más crudo. Y ahora nos dices que el mesianismo de Jesús también está marcado por un sentido, diríamos, de realismo. Es un mesianismo muy realista. Es decir, no es un profeta de adulación, no es un profeta
de andar haciendo la pelota, ¿verdad?, de los poderosos, que había algunos, y no, es un profeta, un maestro, un enviado que tiene que ver con la realidad cruda y dura de la historia humana, con tanta experiencia de dolor, de sufrimiento, de violencia, de muerte incluso, y todo eso lo experimenta este Jesús. Eso es muy importante, me parece a mí, porque efectivamente eso le da un sentido de que, claro, ellos tenían que seleccionar mucho las historias que elegían o las historias pedagógicas que pudieran de alguna manera imaginarse o inventarse, porque nunca podían perder de vista este sentido tan realista, ¿no?, de que Jesús fue un ser humano al completo y metido de lleno con nosotros. Eso es una garantía precisamente de fidelidad a este sentido de un Jesús realmente histórico. No sé si te refieres a la fiabilidad de la transmisión de la vida de Jesús, ¿no? Claro, la transmisión es fiable si nos olvidamos del concepto de neutralidad, ¿no? Es decir, hay uno de los estudiosos grandes del Nuevo Testamento para hablar de esto, introduce la categoría de impacto, ¿no? Jesús provoca un impacto en su audiencia y esto nos pasa a cualquiera. La experiencia que yo tengo de ti, de mi relación contigo, pues va a ser diferente de la que tenga pues otra persona que se relaciona contigo, ¿no? Entonces el impacto que una persona ocasiona en otra siempre varía, depende de muchos factores, ¿no? Entonces, cada testigo de Jesús transmitió sus recuerdos sobre Jesús y esta transmisión, lógicamente, está condicionada por el impacto, ¿no? Pero es decir, hay factores que nos permiten entender que el proceso de transmisión fue fiable. Uno de ellos, por ejemplo, es la enorme confianza que había en el mundo antiguo de la transmisión oral. Es decir, esto para nosotros hoy, nosotros damos mucho valor al texto escrito, ¿no? Pero en el mundo antiguo esto no era así. Papías de Hierápolis alude a que le es más fiable la transmisión oral que la escrita, ¿no? Es decir, las historias se contaban y las historias de Jesús se contaban de unos a otros. Entonces, pues esta transmisión, esta cadena de transmisión es fiable. De hecho, me vas a permitir, me está viendo a la cabeza el arranque de Lucas, ¿no? Lucas empieza así, tiene un prólogo muy interesante porque nos habla de este proceso de transmisión y de cómo ha sido su trabajo, el trabajo del evangelista en la puesta por escrito, ¿no? Dice así: puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, muchos han intentado, esto se refiere seguramente a Marcos, ¿no?, y a otras fuentes que él conoce, el documento Q, ¿no?, que solemos decir, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Es decir, ha habido un proceso de transmisión al que Lucas da fiabilidad y dice: he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, ¿no? Entonces, este es el testimonio de Lucas, ¿no? Y además, pues los evangelistas contaron también con fuentes escritas previas a los evangelios, no trabajaron únicamente solo con fuentes orales. Oye, y enseguida me viene otra vez el sentido narrativo, que tú a lo largo de este ciclo has insistido mucho, ¿no? Narraciones, historias, todo para hablar de historia, nos decías. Y claro, porque muchos pensarían que en la Biblia, los libros y en el Nuevo Testamento, para los cristianos, pues todo lo que nos dijera podría ser un poco referencia piadosa, o enseñanzas teóricas, o consejos morales. En cambio, hay mucha insistencia en anécdotas reales que Jesús vivió y en anécdotas que nos hablan de su relación también con la gente, ¿no? ¿Por qué esa insistencia de un Jesús histórico y los de los evangelios en hablarnos de la historia de Jesús? Sí, yo creo que en esto, es decir,
pura fidelidad a la tradición judía, ¿no? A este Dios que se revela en la historia del que hablábamos en el Antiguo Testamento, ¿no? Y de hecho, claro, los evangelios canónicos que decíamos antes, esos son biografías. Hay evangelios apócrifos que son sentencias de sabiduría. Por ejemplo, el Evangelio copto de Tomás son colecciones de dichos. Es decir, esto no pasa al canon. Lo que pasa al canon son estas biografías que precisamente lo que reivindican es que cada aspecto de la vida de Jesús, y cuando digo aspecto de la vida de Jesús me refiero a enseñanzas por una parte, me refiero a milagros por otra, me refiero a comidas por otra, me refiero a muertes por otra. Bueno, pues lo que nos dicen es que a Jesús no se le entiende si tenemos en cuenta solamente uno de estos factores, sino a la luz del conjunto. Es decir, esto es muy importante porque Jesús no es únicamente solo alguien que hizo milagros, ni alguien que enseñó, ni un sabio, ni tampoco tan siquiera alguien que muere en la cruz. Tenemos que interpretar todo desde el conjunto de su vida. Por tanto, la muerte de Jesús la entenderemos como consecuencia, por ejemplo, de todo lo anterior, de su manera de estar en el mundo, ¿no? Los milagros tampoco terminan de explicar a Jesús, ¿no? Sino, bueno, pues todo el conflicto, todas sus opciones vitales. Por tanto, la manera de entender a Jesús, cada uno de sus factores, los entendemos desde la luz del conjunto de su biografía. Por tanto, nuevamente es la atención a la historia, ¿no? Y otra cosa que también llama la atención de la lectura de los evangelios es la cantidad de expresiones y de imágenes que son tan humanas, tan enormemente humanas, que parece que nos reflejan a nosotros. Por ejemplo, cuando habla del mar, de las tormentas en el mar, de la sensación de miedo, de crisis, de pánico, cuando habla de hambre, que las multitudes sentían hambre, que las multitudes andaban desorientadas, que tantas veces en la vida pues también carecemos de luz como los ciegos y no sabemos hacia dónde dirigirnos y necesitamos que de alguna manera alguien nos saque de la ceguera y nos ayude a caminar. Y nos habla de la sed, por ejemplo, es decir, nos habla de anhelos profundos del ser humano, ¿no? Y en ese sentido son enormemente para nosotros identificadores de situaciones nuestras. Eso lo hace enormemente, diré yo, atractivo, ¿no? Claro, has dicho muy bien, ¿no? Todo esto de las tormentas, los episodios del mar revuelto de los evangelios, por ejemplo, pues la tempestad calmada o Jesús caminando sobre las aguas, son textos enormemente expresivos son textos en los que se reflejan las situaciones pospascuales, ¿no? La comunidad es la barca, que están en medio de las dificultades de la vida, en medio de conflictos, y entonces el miedo, ¿no? El miedo. Pues están remando contra corriente. Entonces, bueno, son textos en los que Jesús siempre invita a la confianza, ¿no? Tener fe es confiar en que, bueno, pues no estamos solos, Jesús nos acompaña, y aunque vivir el Evangelio, en esto los textos no engañan, ¿no? Quien sigue a Jesús tiene que afrontar muchas dificultades. Entonces, el seguidor de Jesús, precisamente por su fidelidad, pues le toca afrontar, bueno, pues la existencia y quizá también, bueno, pues otro tipo de dificultades por la fidelidad al Evangelio, ¿no? Pero, bueno, pues podemos confiar primero en el apoyo de los demás y también en la presencia de Dios con nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que al final una de las cosas que más paraliza al ser humano es el miedo. El miedo nos deja quietos, ¿no? La confianza es la que nos permite seguir adelante. Aquí hay mucha sabiduría, pienso, ¿no? Se nos acaba el tiempo, terminamos el cursillo, hemos disfrutado muchísimo, queremos seguir. Dinos algo para que nuestra sed de alguna manera encuentre vías que nos hagan atractivo la espera hasta el próximo curso. Vale, si me vas a permitir, bueno, dos cosas. Una, pues decir que nos quedan muchas cosas por ver en la Biblia, ¿no? La Biblia es inagotable. Nos queda mucho por decir, pues de quién fue Jesús, no hemos dicho apenas nada, quiénes fueron los primeros cristianos, qué tenemos en los textos del Nuevo Testamento sobre su vida, sobre sus problemas, sobre sus vías de solución. Es una cosa. Y quizá otra, igual podemos invitar a la lectura de un libro, ¿no? Pensando un poquito, he traído un libro introductorio que me parece
que es valioso, es de Konings, la Biblia, su historia y su lectura. Es una introducción a la Biblia que... Si quieres mantenerlo un poquitín para que... ¿Así? ¿Sí? Bueno, este libro es una introducción que se ocupa de los temas importantes que hay que tener en cuenta para entender la Biblia y los trata de una manera asequible y rigurosa. Entonces, bueno, pues aborda los libros que contiene la Biblia, aborda cuestiones de geografía, aborda, bueno, pues cuándo se van componiendo los libros, en qué episodios históricos van haciendo aparición, algo que pues hemos venido también diciendo aquí. Para el Antiguo Testamento es un poquito más complicado. También aborda el tema en el Nuevo. Y luego se ocupa de cuestiones que no hemos hablado aquí todavía, que son las teológicas, el canon, un poquito, ¿no? La inspiración, que significa que la Biblia es palabra de Dios, y luego se encarga de cuestiones de interpretación al final. Entonces, bueno, es una buena introducción. ¿El título? El autor es Konings y el título La Biblia, su historia y su lectura, una introducción. Y después hay otra publicación que es una revista, Reseña Bíblica, enseño también. Este es el último número. Es una revista que está respaldada por la Asociación Bíblica Española. Este es el número 109, que está dedicado a Jesús de Nazaret. Entonces es una revista que tiene un dossier central que se ocupa de temas monográficos. Son artículos rigurosos y al mismo tiempo muy asequibles. Está muy cuidada la edición con fotografías. Y luego tiene pues también noticias, por ejemplo, de arqueología. Entonces, bueno, pues es una publicación que mantiene un poco al tanto de cuáles son los temas importantes sobre el aspecto monográfico del que trata cada una, y que tiene, bueno, pues también pues noticias bíblicas, pues alguna reunión que ha habido, bueno, pues temas, ¿no? Que son de interés. Entonces, bueno, quizá... Y asequible, pues, además. Asequible, sí, es muy asequible. Y se puede adquirir pues en librerías religiosas, incluso en algún kiosco. Se está intentando difundir en kioscos. Muy bien. Pues profesora y guía nuestra en este proceso de ir conociendo la Biblia, muchísimas gracias. Un placer. Y esperaremos el próximo curso para volver a incidir en este proceso nuestro de ir formándonos, de ir conociendo, de ir sobre todo descubriendo a un Dios que desde los inicios ya casi de la humanidad, pues está ahí siempre dejándose descubrir, adaptándose a nuestros ritmos y mostrándonos la profundidad que tenemos nosotros mismos en nuestras vivencias y experiencias, la enorme necesidad también de anhelos y de alguien que nos eche una mano para entendernos y sobre todo para mantener la esperanza en un mundo donde a veces cuesta encontrarla, no se vende por ahí, y para encontrarla y mantenerla pues hace falta una referencia muy seria, pero al mismo tiempo muy apasionante. Pues gracias por este inicio y por esta semilla de pasión por lo que es el mundo bíblico y literario. Muchas gracias y hasta el próximo curso.